Joel Alejandro Gutiérrez Flores. Hombre, para mí es un Joel, gusto. no, Joel Gutiérrez Flores, muchas gracias. Miembro destacadísimo de la respetable logia simbólica de Hermanos Flores Magón, número 71 del Rito Nacional Mexicano. De verdad, muchas gracias por estar nuevamente en nuestras charlas entretenidas, Joel. No, de verdad, querido Rafa, cuando nos enteramos esta mañana que es importante comentar los sucesos que estamos viviendo, dijimos, es prioritario generar una charla, aunque sea día lunes, nuestra costumbre es los días viernes, pero ante los sucesos y ante la dinámica, como te lo comentaba el viernes pasado, estamos actuando sobre la urgencia, uno tras otro, comunicado tras comunicado. Creímos importantísimo tocar los temas hoy que nos imperan en estos momentos tan definitorios, ¿no? Entre nosotros los masones y en general de México y toda Latinoamérica. Pues Joel y amigos, ahorita lo que acabas de decir, Joel, me parece absolutamente como una síntesis de lo que ha ocurrido en los últimos días, pero muy especialmente hoy, lunes 3 de febrero de este 2025. La mayoría de los medios noticiosos, no solo de México, sino de muchos países, han estado ocupados por las medidas arancelarias anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump en contra de México, Canadá y China. Y muchos de nuestros amigos, Joel, todos los que nos acompañan por internet de nuestras charlas entretenidas, nos hicieron comentarios y demostraron su vivo interés por este asunto. Así que, pues, tienes toda la razón. Creo que es muy importante haber hecho esta emisión extraordinaria para tratar de, yo diría que dar luz sobre lo que ocurrió, pero sobre todo sobre lo que pensamos que podría ocurrir en los próximos días, meses y años en todo lo relacionado con el Tratado de Libre Comercio, con la situación económica personal de los mexicanos y en las relaciones internacionales, porque hablábamos desde hace varias de nuestras charlas entretenidas, Joel y amigos, se recuerdan ustedes, hablábamos al principio de que nos parecía que todas estas bravuconadas del presidente Donald Trump desde que tomó posesión de su puesto el día 20, nos parecía que era así algo como el canto del cisne, esa leyenda que dice que los cisnes antes de morir pues profieren una melodía o un sonido muy interesante. Y por otro lado hablamos también de una película, esas películas de terror que hablan de que antes de morir la persona grita por el espanto, ¿no? Entonces, haciendo un símil con la situación decadente de Estados Unidos en todas las materias que podríamos calificar, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en todo realmente demuestra una decadencia. Entonces decíamos, es un imperio que se está desmoronando. Pasaron 8 días y entonces sacamos una nueva emisión y nos parecía que todas las medidas que adoptó el presidente o que anunció el presidente de Estados Unidos, pues fueron así como a tontas y locas, Joel y amigos. Oh, Por eso nuestra presentación, nuestro banner, la cortinilla de charlas entretenidas, hacía otro símil pues arriesgado, pero pues que nos parecía que marcaba exactamente las similitudes, un chivo en cristalería. Entonces decíamos, imagínense meter una cabra, un chivo en un lugar con fragilidad de cristales y de sí. vidrio, pues va a ser un desastre. Y realmente, una opinión muy personal que comparto con ustedes y que ojalá nos comenten si ustedes están de acuerdo o no, creo que todas las medidas que anunció el presidente fueron así como las de un chivo en cristalería. Tratar de apropiarse de Groenlandia y del canal de Panamá y anexar Canadá a los Estados Unidos como un estado más y pelear contra Dinamarca y pelear contra la Unión Europea y amenazar con más aranceles como una medida así unilateral y como una receta mágica, Joel, porque toda la situación que tiene en dificultades a los Estados Unidos, él considera que con solo aplicar una medida así como un solo garrotazo de 25%, y hay de aquel que se defienda porque le suba a 50 o a 100% los aranceles, ¿no? Esto nos pareció como un, ¿se acuerdan ustedes el bravucón famoso de los estudiantes? Un hombre o un muchacho grande, un grandulón de esos abusivos,
que llega como amenazando y te voy a golpear y si te caes te levanto a patadas y así, pero sin ninguna visión de estadista de lo que realmente debe ser la política económica, la política internacional, lo que ahora llaman los expertos geopolítica, Joel. Sí. Entonces, ¿tú cómo has visto toda esta reacción? Especialmente me gustaría avanzar un poquito en nuestros comentarios y dejar para un poquito adelante la presentación que hizo la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en la que nos platicó el resultado de su conversación con Donald Trump. Prácticamente, pues la describió, hizo una relatoría de su plática y nos hizo unos comentarios. Entonces, me gustaría mucho ver cómo has planteado, cómo has percibido la información que nos llega de otras partes del mundo, de eh, sus propios connacionales de Donald Trump, tanto los políticos como la ciudadanía, el pueblo de Estados Unidos y otras naciones del mundo. ¿Cómo viste esa reacción? Él dijo así de plano, todo el problema de Estados Unidos, todo el problema es la migración y las drogas que entran de México y de Canadá. Entonces nosotros estamos, si resolvemos ese problema, América será grande nuevamente, ¿no? Y como ni Canadá, ni Estados, ni México están ayudando a evitar la migración y el tráfico de drogas, entonces yo los castigo poniéndoles un arancel de 25% a todas las mercancías que entren. Así, de plano, ¿cómo lo calificas, mi querido Joel? Mira, yo no sé, yo te comentaba el viernes pasado que me parecían medidas desesperadas, que es una forma de crear una estética de su forma de actuar y de gobierno que va a generar en los próximos 4 años. Es crear un impacto mediático y propagandístico para generar pues darle cierta autonomía, darle cierta preponderancia y consolidar el poder con el que llega tan fuertemente a la presidencia. Entonces, a partir de esa hipótesis que tengo yo, empieza a tirar patadas de ahogado por todos lados, pero finalmente sigue una especie de agenda, ¿no? Es una agenda que es antiverde, es una agenda que no le interesa la situación de protección al medio ambiente, se retira de los acuerdos internacionales que promueven medidas de control de contaminantes, de emisiones contaminantes, etcétera. También avanza sobre una agenda anti-woke, le llamamos woke a este estilo neoliberal de inclusión propagandística también, acerca de las clases, de ciertas minorías organizadas que se están generando, ¿no? Proabortistas, LGTB, etcétera, que hay una minoría que está poniendo ahí un foco. Trump se declara anti-woke, anti todos este tipo de parafernalias, que él las llama, y aparte una especie de fanatismo cristiano evangélico ultraconservador. Entonces, en esta agenda, en estos tres vertientes de agenda, él basa también una especie de control geopolítico a lo largo y empieza a generar políticas que obedecen a este tipo de agenda que más o menos quiere gestar. Esta primera situación se ve rotundamente clara con los migrantes. O sea, no queremos a los migrantes, no los necesitamos, nos están quitando los empleos, el estadounidense es capaz de realizarlos todos y nosotros somos los que podemos generar. Pero aquí cabe algo muy interesante. El mismo Estados Unidos ha creado sus propias contradicciones, que ahora quiere echarle la culpa a todo el mundo en general, a China, a Rusia, a Europa, a los congresos internacionales, quiere echarle la culpa de las propias contradicciones que él mismo generó a raíz de sus procesos globalistas, de sus intervencionismos en otros países, de la exportación de sus fábricas buscando mano de obra barata en otros países y de la importación
ilegal o no, de mucha mano de obra también muy barata de muchos países, indios, latinos, chinos, que trabajan en condiciones sin salubridad, de ilegalidad, etcétera, en el propio país. Además de que él mismo promueve la crisis de opioides que fuertemente se arraigó en ciertas sociedades de Estados Unidos y que a raíz de sus propias farmacéuticas que promovieron la adicción a los opioides, ahora al quitarlos necesitan ese sustituto y se vuelcan a drogas como el fentanilo y otras tantas, ¿no? Estaba viendo reportes, había hasta 300, 400 muertes diarias a consecuencia de sobredosis de drogas duras en las ciudades de Estados Unidos por esta crisis que Estados Unidos mismo provocó. Y entonces, ante su desastre, quiere, para curarse en salud, echarle la culpa al resto del mundo de sus problemas. Y el país que tiene más cerca es Canadá y Estados Unidos, y ha hecho una barbarie, lanzando declaraciones a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, sí, yo veo, siguiendo la agenda, y pensando en que él provocó sus propias contradicciones, ahora este gobierno quiere echarle la culpa al mundo para justificarse, para curarse en salud y promover medidas de esta índole. Lo que espera Trump es que nosotros paguemos ese arancel y ese 25% se vaya al tesoro de los Estados Unidos. Pero es cierto y es muy cierto que que la reacción de incluso empresas norteamericanas en Estados Unidos, migrantes, gente legal y latinos en Estados Unidos, se ha volcado y se ha manifestado en contra de estas medidas que les parecen extremas, ¿no? Cerraron los freeways en Los Ángeles, salieron a manifestarse en Chicago, salieron a manifestarse en Nueva York, han hecho paros de labores este lunes así tremendamente, migrantes encerrados en sus casas, etcétera, paralizando un sector económico de consumo interno de los Estados Unidos bastante fuerte. Y yo creo que esta situación se está apenas empezando. Yo creo que especie de boicot, de reacción con estos paros, con estos cierres de carreteras, con este cierre. Cerrar un freeway en Estados Unidos, en Los Ángeles, es caótico, ¿no? Colocar la bandera de México encima de las letras de Hollywood es caótico. Colocar, bueno, en fin, acciones aisladas que están emitiendo un mensaje muy, muy claro de toda la sociedad estadounidense al interior de Estados Unidos que se niegan a contrarrestar a las medidas que se quieren imponer, ¿no? Entonces, Claro, ante estas contradicciones le echa la culpa al mundo, pero el mismo Estados Unidos está protestando. Y estas protestas me parecen muy interesantes. Ahora, hay claro. un boicot, también existen boicots. Mexicanos y latinos se están dejando de comprar en tiendas netamente gringas, no van a McDonald's, que no van a Walmart, que no van que Walmart, incluso Walmart ya al primer día ha bajado el valor de la acción de la empresa, ¿no? Tuvo que salir y colocar a dólar como si fuera un Waldos o colocó a dólar muchas de sus mercancías como para promover o incentivar la entrada al mercado y finalmente se compraran otros productos, ¿no? Como una estrategia de mercadeo, ahí Claro, bajar ciertos productos. pero a ver, Joel, a mí me parece, amigos, ustedes su opinión sería valiosísima para que intercambiemos puntos de vista. Esto que acaba de decirnos Joel, pues son las protestas de la gente latina que se siente amenazada con las deportaciones masivas y con todas esas medidas draconianas anunciadas por Donald Trump. Pero yo estoy convencido de que en la época actual y en países como Estados Unidos y muchos otros del mundo, que no están, digamos, específicamente considerados como monarquías, pues los que llegan a dirigir la política, los presidentes o primeros ministros, son producto de todo un equipo de gente que trabaja con ellos. Yo aceptaría, y creo que
este atrevimiento mío está fundamentado, Donald Trump es verdaderamente ignorante. Además de ignorante, tiene muy serios problemas emocionales y de pensamiento. Podríamos pensar que su megalomanía o su egotismo, o como le quieran llamar, podría llamarse inclusive esquizoide, porque esas violencias y estas reacciones que tiene así son difíciles de explicar en una persona sana. Bueno, entonces esa insania que tiene mental, aunada a su poca cultura, le podría hacer tomar medidas contraproducentes. Pero todo el equipo de gente que está atrás de ellos, los equipos militares, los equipos políticos, los equipos económicos, los equipos tecnológicos, yo creo que tienen que darle una opinión. Y esto que acabas de decir, por ejemplo, de que su idea o su deseo es que México, Canadá o China paguemos un exceso con el objeto de mejorar sus finanzas que vaya al Tesoro de Estados Unidos, pues a mí me parece que no tiene explicación, porque si sube los impuestos de la mercancía que entra a su país, pues no, evidentemente no lo vamos a pagar nosotros. A lo mejor nos molestaría porque no nos compran más o reducen la compra, etcétera. Pero el aumento de impuestos es directamente al bolsillo de los norteamericanos. Entonces, ese dinero que podría entrar a las arcas gubernamentales es salido del bolsillo de los norteamericanos. Entonces, ¿quién le puede explicar o quién le puede aconsejar al presidente Donald Trump que aumente los impuestos, por ejemplo, a sabiendas de que esto va a ser inflacionario, de que va a caer terriblemente en la economía de los norteamericanos, porque van a tener que pagar mucho más cara la mercancía? Tú sabes, Joel, que en el mercado, sobre todo como lo hemos conocido en los últimos lustros, el mercado que tú llamabas neoliberal, las leyes del mercado, cuando algo aumenta un porcentaje, vamos a pensar un 25%, no se transduce 25% así tal cual durante toda la cadena comercial, sino que va teniendo un incremento. Si a uno de los Sí. eslabones le llega con un 25% de aumento, traduce el 25 más su ganancia. Entonces ese 25 queda aumentado y el siguiente eslabón, el tercer, cuarto, quinto eslabón, cada uno le va agregando el porcentaje que le aumentó más algo de ganancia. Esta es la especulación comercial. Entonces, al final, ese 25% de impuesto originario por la orden de Trump va a llegar a los consumidores en un 30, 40 o 50% de incremento en los precios. No hay alguien, Joel, amigos, no hay alguien en el equipo económico, en el equipo cercano de consejeros que le advierta lo que está pasando, o es producto de todo un equipo que ha considerado que esa es la solución. Yo creo que ay, Rafa, aquí vivimos algo muy similar en México. En algún momento pensamos que no subir el salario iba a controlarnos la inflación y nos enfrentamos a falacias económicas en donde entendemos por pura matemática que puede funcionar el modelo cuando lo pasas a la realidad es totalmente improcedente. A mí me queda esa duda, pero me queda el resquicio de pensar que están modelando un sistema muy similar en donde sus números les salen, ¿no? Pero que enfrentarse a una realidad les va a dar un golpe en la cara o lo van a querer minimizar con propaganda, ¿no? Como se hizo aquí en México, ¿no? ¿Cuántos años se mantuvo la falacia en México de que si subíamos los salarios íbamos a generar una crisis inflacionaria y no sé qué, y todo se iba a ir al carajo? Bueno, se quedó demostrado que no. La brecha entre salario y poder adquisitivo era tan grande que aunque lo subieras 500%, no pasaba nada, porque era Claro. tan grande esa brecha, ¿no? Pero el Pero a ver, Joel, modelo, déjame interrumpirte en este sentido. sí, Me sí. decías, aquí ocurrió algo similar, pero yo vería una diferencia notable porque nos están, aquí los consejeros
el presidente, todos los Chicago Boys que le aconsejaron a Salinas y que comenzaron a poner ese sistema de gran capital, estaban pensando en sus propias utilidades y les dio resultado. Es decir, multiplicaron brutalmente sus ingresos y sus capitales de unos pocos supermillonarios que había en México. Aumentó el número de supermillonarios, pero aumentó su caudal de una manera escandalosa. Sí. Entonces lograron su objetivo. La pobreza del pueblo no nunca les importó, esto era evidente, no hubo un error, sino realmente esa era la perversa, eh, eh, es decir, es el perverso plan de apropiarse de los recursos de la nación en beneficio de una pequeña minoría. Entonces no les fallaba, pero en el caso de subir en este momento la situación que está viviendo Estados Unidos con la juventud, pues entre las drogas y la violencia, esos jovencitos menos que adolescentes que toman armas poderosísimas y balacean o balean a población inerme en un supermercado, en la escuela, en una iglesia. Esa es una descomposición social. Los otros que están atacados por el fentanilo, por las otras drogas duras, pues es otra demostración de la terrible declinación que tiene en el aspecto social. Y luego en el aspecto económico, su déficit no es porque nos esté regalando dinero, no es un déficit comercial porque nosotros le estemos abusando de nuestra situación. Ellos, como tú bien decías, han querido aprovecharse del mundo y entonces han mandado sus tentáculos, han hecho una distribución de sus fábricas en diferentes lugares del mundo, tratando de conseguir beneficios con la mano de obra barata, con los recursos naturales de otras naciones y más o menos respetando sus propios recursos naturales. Entonces, esa situación se va a revertir de una manera escandalosamente perjudicial para ellos mismos. Y mi Sí. pregunta es eso, ¿tú crees que ese aumento de precios beneficia a su élite que lo acompaña, a sus propietarios poderosísimos como Elon Musk, como Zuckerberg, como todos ellos, los tres, cuatro, cinco de sus láteres económicamente poderosos, les va a beneficiar en algo eso? Además de crear una terrible situación social que podría salírseles de control, ¿no? Que podría, Sí, y yo creo que viene la segunda parte. Todo este modelo que se está creando, seguramente previeron el impacto de los 25% en todos sus modelos económicos, econométricos y macroeconómicos, incluso hasta microeconómicos. Midieron las flexibilidades de la demanda y las elasticidades. Seguro las midieron. Para eso son expertos los Chicago Boys. Yale, Harvard, son expertos para generar Rs cuadráticas en la economía, pero yo creo que también funciona como una medida de presión y es una medida que toman como te va a dañar más a ti que a mí, te va a dañar tanto a ti que a mí, que es un modo de presión para generar una agenda que ellos están promoviendo. Entonces, yo genero esta incertidumbre, saco la pistola, saco el cañón, aunque mis balas sean de salva, pero está cargada, giro el gatillo y estoy dispuesto a disparar, ¿no? Esperando a que se negocie, ¿no? Yo siento que más se espera a que se negocie, a que se planteen propuestas o a que se plantee algo serio, ¿no? Porque finalmente Estados Unidos tiene que reconocer el problema al que está sometido y como lo dije en un principio, las propias contradicciones que él ha creado a su interior. Y estas claro, contradicciones son bárbaras. Entonces, a mí me sorprendió, y déjame tal vez tocar ligeramente el tema, a mí me sorprendió que la negociación de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum haya sido en el sentido, oye, vamos a aguantar tantito, ¿y qué te parece? Te mando a mi gente, a mis economistas, manda a los tuyos y que se pongan de acuerdo en generar un plan para ver qué podemos hacer. Entonces, ese es el otro punto, claro, compartir la claro, responsabilidad del problema, o sea, que la solución o la contrapropuesta no haya sido, te pongo el 60% de aranceles, sino, a ver, ahí te va una contrapropuesta, el problema es tuyo y el problema es mío. Vamos a mandar a nuestros equipos que se pongan de acuerdo y hacemos algo. Vamos a generar una reunión entre los comités de claro. seguridad
para ver qué podemos hacer en cuanto a... Pero ¿sabes qué? También controla las 1,500 tiendas que tienes en la frontera México-Estados Unidos, en la frontera sur de Estados Unidos, México-Estados Unidos, 1,500 tiendas que venden armas a lo bestia, ¿no? Entonces Y también... además al narcotráfico. Joel, déjame saludar a nuestros amigos internautas, porque tenemos algunas opiniones. Mira, Jair Jiménez dice, hola, hola, buenas noches, saludos fraternos, excelente tema, excelentes ponentes. Muchas gracias, Jair, pues te agradezco mucho que tengas esa buena opinión de nosotros. Y quizá no excelentes ponentes, pero mira, somos gente con mucho interés en conocer lo que está ocurriendo en nuestro mundo, pero especialmente en nuestro país y tener un punto de vista quizá no de especialistas, o él sí tiene una gran experiencia como economista, pero combinamos el conocimiento técnico de nuestros hermanos especialistas, de nuestros amigos especialistas, con el mío, que solamente es de un observador así normal de la sociedad. Entonces te agradezco mucho, Jair, qué bueno que te guste este tema, y pues con las opiniones de ustedes vamos cuadrando la plática. Emanuel Benito, muy buenas noches para todos. Emanuel Benito, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Está también Gina Cabrera. Gina, querida, te mando un saludo, un beso. Dice, saludos fraternales, amigos y queridos hermanos. Extraordinaria noticia ver charlas entretenidas en lunes. Necesaria dada la situación de lo acontecido con Trump en nuestro país. Gracias por mantenernos informados. No, Gina, gracias a ti por acompañarnos. Mira, la información, pues hay enorme cantidad de información en todos los medios de comunicación, pero desafortunadamente, ahorita me voy a comentar con Joel esto y con ustedes, me parece que la información no siempre es así como digamos, neutral, como debiera ser verdadera información, Claro. sino se cargan a un lado los que son, pues, partidarios del gobierno y de la tendencia 4T, pues ven todo maravilloso y entonces el enemigo y hay que dejar de tomar Coca-Cola y con eso se resuelve la situación del mundo. Y los otros, los de la ultraderecha, que son enemigos de la cuarta transformación del sistema humanista mexicano, estos enemigos están felices tronándose los dedos, sobándose las manos, diciendo, ya van a llegar los marines de Estados Unidos y nos van a enseñar cómo se gobierna. Un poco lo que ocurrió con aquellos eh, pues políticos del siglo XIX que fueron por un príncipe extranjero para que viniera a enseñarle a Benito Juárez cómo gobernar. Alberto Delgado dice, saludos fraternos, queridos hermanos. Alberto, saludos también para ti. Contamos con sus opiniones. Norberto Manuel Guerrero, muy buena noche. Todos los saludo con mucho gusto desde la Mixteca oaxaqueña. Norberto, muchas gracias. Un lugar hermoso a quien le queremos mucho. Juan José Dabras López, buenas noches. Juan José estuvo también con nosotros y estuvimos analizando un poco de esto, pero antes de que ocurriera todo lo que sabemos ahora con la intervención, con la plática que tuvo, la conversación a la que se refería Joel de nuestro presidente con el presidente norteamericano. Entonces estuvimos, Juan José, nos gustaría mucho seguir contando con tu opinión. Tú también eres un economista experto, entonces a ver cómo lo ven ustedes los expertos. Maestro Juan Pablo, saludos, muy buena charla y gracias por la invitación, Joel. No, pues gracias a ustedes por acompañarnos. Emanuel Benito también nos ayuda con sus comentarios. Dice, hoy en la Nación Americana ha sido un lunes negro en la Bolsa de Valores y hace una hora dicen que se aplazará un mes las medidas arancelarias. Sí, es lo que platicábamos, es justo lo que vamos a comentar respecto a la información que nos dio la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice Alberto Delgado, Estados Unidos tiene una gran crisis social e intenta responsabilizar a otros países por sus malas decisiones. Sí, es lo que estaba diciendo Joel, creo que tienes toda la razón. Coincidimos en ese aspecto. Estamos pensando que pues, la forma más fácil es culpar a los demás de lo que nosotros cometemos como errores, pero pues eso no quita los errores realmente. Hemos dicho, por ejemplo, que el esconder la cabeza en la arena como avestruz, pues no resuelve los problemas y culpar a los demás, pues es la forma más tonta y cobarde de tratar de resolver nuestros problemas. Si no abordamos la responsabilidad y decimos, esto lo hice mal yo y el que tiene que corregir soy yo, pues estamos
queriéndonos bañar en salud y curar en salud y total, delegando en otros nuestras propias culpas. Yo creo que eso no es la solución. Pero entonces, Joel, amigos, entramos de lleno en lo que estabas platicando. Eh, Sí, Rafa, fíjate que Estuvo lo que comentabas. el domingo 20, tomó posesión Donald Trump y ya antes en su campaña había venido diciendo que el problema de Estados Unidos era las drogas, especialmente el fentanilo y los migrantes. Así de simple era la visión. Lo interesante que hablábamos contigo la semana pasada es que sus electores se lo creyeron. Entonces, esa propaganda electorera tuvo buen efecto. Indudablemente aquí sí mis respetos para los publicistas, Joel, porque si hay una ciencia que ha avanzado enormemente es la de la publicidad. Nos obligan a comprar lo que a ellos se les ocurre. Por ejemplo, las modas, vestir bien, con ropa bien hecha, terminada industrialmente, con máquinas que sacaban prácticamente sin detalles de error la ropa, pues ese era el orgullo. Y entonces la ropa subía de precio por lo bien hecho que estaba, ¿no? Pero cuando saturan sus mercados y dejan de tener el suficiente incremento en sus ventas, comienzan a cambiar la moda. Y la última moda es vivir en harapos, vestir harapos, que ya la industria manufacturera no se preocupa por el buen acabado, puesto que los pantalones, la ropa está toda rota, hecha jirones, le llaman ahora que es hecha de manera artesanal, y entonces costuras chuecas, mal hechas, botones rotos, pero eso es lo que incrementa el costo. Y sin embargo, de una manera que uno pensaría, ninguna gente, ningún consumidor con tres dedos de frente va a comprar ropa despintada, raída y rota. No puede ser. Pues sí es. Y entonces la publicidad nos demuestra que sí nos obligan a comprar eso. Comida chatarra que nos enferma, que nos engorda, que nos causa enfermedades muy, muy serias, pues la consumimos, Joel, gracias a la publicidad. Y aplicado en la política, hemos visto que los pueblos que iban en un buen camino de mejoría social, de mejoría política, dan unos regresones terribles gracias a la publicidad. De otra manera, no puedo entender, por ejemplo, que los argentinos hayan votado por Milei. No lo puedo entender. No puedo entender que estén pensando en que Bukele está haciendo un buen gobierno, metiendo a la cárcel a miles y miles de personas sin juicio previo y sin nada, simplemente porque tienen un tatuaje a la cárcel, porque estos son maras salvatruchas y cosas por el estilo. Y Y en mira, Estados... Rafa, Sí, ¿sí? perdón. Es importantísimo lo que dices porque precisamente Elon Musk controla prácticamente el 60-70% de los satélites de comunicaciones a nivel mundial. Y Elon Musk es dueño de esta red de comunicación a nivel mundial que puede limitar, frenar o tirar cualquier tipo de otra comunicación a través de sus satélites o Claro. generar una comunicación tan masiva que genera una propaganda a favor de un estado, de un sistema o de un modelo, ¿no? Y yo siento que esto es muy peligroso, ¿no? O sea, sí hay un peligro real, de desinformación, no malinformación, de desinformación que va a existir a lo largo de estos 4 años porque el modelo precisamente de Elon Musk y su oligopolio satelital en el mundo, va a ser una de las herramientas más utilizadas por el Estado en estos momentos, ¿no? Estoy de acuerdo. Y bueno, me parece bien, les funcionó para colocar a Donald Trump en el gobierno. Funcionó. Y tras de él, o quizás sobre él, está Elon Musk y están los otros millonarios. Estamos hablando de una gran tienda, de una gran empresa vendedora que es Amazon. Estamos hablando de una gran empresa de comunicación como es X o como es Meta, que tiene Facebook y tiene todas esas herramientas. Estamos hablando de la comunicación satelital de Musk. En fin, todos estos súper ricos pues están colocando a un sirviente de ellos o un delegado de ellos, un empleado que les da todas las facilidades, un hombre con poco nivel cultural, con muchas desviaciones mentales, entonces es muy manipulable. Ok, ya lo tienen colocado.
Pero ahora, ¿cómo es que se dan un balazo en el pie, Joel? Eso es donde digo, ya no necesitan esta propaganda barata para seguir colocando al candidato, ya lo tienen de presidente. Entonces, ahora sí ya se necesita aplicar eh, pues normas, aplicar políticas que les den resultado económicamente. Y aquí está mi inquietud. ¿Habrá alguna manera de pensar que la aplicación de aranceles a la mercancía que entra a su país les va a resolver algún problema? Es decir, ¿habría una teoría que fundamentara esa decisión? Como te comentaba, Rafa, yo creo que se la inventaron, generaron el modelo macroeconómico, hicieron la R cuadrada y midieron la elasticidad de la demanda. Sin embargo, parece cierto que los están usando como una medida de presión. Y esta medida de presión para lograr ciertos intereses. Pero a mí me queda raro también que a veces estos intereses, como deportar a a todos los migrantes ilegales, lejos de ser una medida que ayude o beneficie a la economía de Estados Unidos, también le da un traspié. Y lejos de resolver un problema de tráfico de armas, lo está de alguna manera, pues parando todo su sistema armamenticio, que es básicamente una de las maneras o de los ingresos más grandes de Estados Unidos, ¿no? La venta de armas. Entonces, al mismo tiempo, pareciera hasta paradójico que, oye, no metas drogas a mi país porque voy a dejar de venderte armas y te mando a todos los inmigrantes, también eso genera una crisis al interior de Estados Unidos que es así, realmente no sé si está o no está viendo. Por lo que pienso que aquí toma mucho valor la parte de la parte política, de esa política cristiano-evangélica ultraconservadora que se destapa, que empieza a ser clasista para limitar a los migrantes, clasista totalmente, empieza a ser solo el hombre blanco, apoderado, adinerado y que es cristiano y obedece a este núcleo familiar que se va a respetar y se va a querer y se va a proteger, es el que debe ser el que tiene que ganar mejores salarios, mejores sueldos y todo ese estado de bienestar de esta familia se lo está quitando la migración. Es una medida absolutamente clasista, ¿no? Y racista, finalmente también es racista. Y yo creo que esa parte obedece a un cierto dejo de esta agenda, que también es una agenda que tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque el discurso anti-latino, anti-negro, comunidades de minorías organizadas, etcétera, también es muy peligroso, también es muy peligroso y ha Claro, causado pero que insisto mucho, Joel, donde quiero insistir mucho o aclarar con más precisión, si fueran medidas que de alguna manera les fueran a traer beneficios, que pudiéramos decir, esa élite súper rica como ocurrió aquí con Salinas de Gortari y los gobiernos posteriores, sí lograron su objetivo de hacerse súper ricos. Se quedaron con los ferrocarriles, se quedaron con el petróleo, con la electricidad, con el agua, con las cárceles, con los hospitales, con la salud. Se quedaron con todo eso y el Fobaproa. Entonces, bueno, sí le quitaron el dinero a la nación, nos quitaron el dinero a los mexicanos, todos los beneficios de sueldos y demás, y ellos se lo apropiaron. Entonces, bueno, sí salieron bien, pero en este caso, quién por sale ejemplo, el decir, ganón. vamos a sacar a todos los migrantes que están trabajando aquí, pues se van a quedar sin mano de obra. No tienen manera de hacerlo y de suplir esa mano de obra con los ciudadanos norteamericanos. Dos, van a incrementar los aranceles o los impuestos a los productos de importación, pues absolutamente lógico, no hay manera de echarse a otro lado. Sus mercancías que están comprando, pues van a subir de precio y van a ser una cadena inflacionaria brutal. Pelear contra el resto del mundo, por ejemplo, aplicarle aranceles a China cuando realmente si China deja de venderles se paraliza a Estados Unidos. Si México deja de venderles comidas, las frutas, todo lo que les vende, se van a quedar supermercados vacíos.
Si Canadá deja de producirles o de transmitirles electricidad, Nueva York se queda a oscuras. Entonces, ¿cómo podría en la mente de quién, razonada y una persona con salud mental, cómo pueden pensar que esas medidas, Joel, en alguna forma beneficie a las cadenas de Elon Musk, de Zuckerberg, a Donald Trump? ¿Quién sale beneficiado con esas barbaridades? Sí, mira, y me quedo en silencio porque esa es una pregunta muy interesante y que debiéramos contestar. Yo a donde llego a ver es simplemente una megalomanía de utilizar el poder como un recurso para satisfacer una necesidad egocéntrica dentro de esta cúpula, ¿no? No veo más. Y por eso me inclinaba a esta agenda que más parece fascista, que más parece esta cristiandad evangélica muy arraigada también en la agenda de los Estados Unidos, dentro de la política de los Estados Unidos, su propio billete dice, en Dios confiamos, ¿no? Finalmente no son tan laicos como el Estado mexicano. Y esta propaganda, yo creo que también viene a raíz de este fanatismo, de esta ultraderecha que se posiciona dentro de las Claro. redes de control, ¿no? Decíamos la cultura esa WASP, que estuvo más o menos por los años 60, 70 en Estados Unidos. La W de WASP es W es white, es la primera letra de white. Después A de Anglo, la S de speaker es white Anglo speaker y la P de Presbyterian, que es un poco lo que estabas mencionando Ujú. tú, de una iglesia cristiana, pero no la romana. Entonces, estos era absolutamente elitista, muy eh, racista y clasista, porque si no eres WASP, es decir, si no eres blanco, angloparlante y presbiteriano, pues eres de los otros y entonces debemos combatirte. Ese tipo de situaciones o de soluciones sociales, pues ya fueron superadas, Joel. Ya no podríamos regresar. En este momento, por mucha teoría que quiere decir que solamente hay hombres y mujeres, pues ha avanzado tanto el movimiento LGBT en todo el mundo que ya no podrían echar marcha atrás. Eso ya no se puede regresar a los cauces. A lo mejor hace 200 años podría algún emperador ordenar que se castigara a la homosexualidad, pero en el año 2025, Joel, ¿cómo? Y luego el otro aspecto, si no eres cristiano, ¿cómo te voy a destrozar porque eres budista o eres maometano o musulmán? Ya no te voy a aceptar y te voy a destruir, ya no es posible. Y luego Sí, las políticas estas intervencionistas, invasoras o invasivas, como lo que están promoviendo en Israel y Palestina, como lo que está ocurriendo en en Ucrania. Latinoamérica, en Sudamérica, en Venezuela. ¿Cómo es posible que piensen que va a tener reacciones positivas para su propia economía? Ahora, ahí regreso, Joel, a lo que habíamos planteado. Es un imperio en decadencia. Y cuando alguien está en decadencia, lo hemos visto a través de la historia, muchos imperios, muchos reinados, muchos regímenes de ese tipo, cuando se sienten en apogeo, pues funcionan bien y todo es vida y dulzura. Pero cuando comienzan a desmoronarse, comienzan a dar lo que decíamos hace rato, patadas de ahogado. Entonces ya no Sí, están tratando de razonarlo, sino de hacer lo que viene de momento y por eso las imágenes estas figuradas de decir se dieron un balazo en el pie o son patadas de ahogado o como los que están en arenas movedizas, entre más se mueven, más se hunden, o oye, el Rafa, canto del cisne, todo esto creo que es una realidad que nos está pudiendo verse en el devenir de la sí, ¿tú presidencia crees de Trump. que esto sea apenas la punta del iceberg y que esté obedeciendo a una especie de proyecto más ambicioso, que se desarrolle más adelante y que ahorita estas medidas de presión solo sean para ratificar el poder propagandístico y estético del modelo de gobierno que quiere generar? Porque entendemos, y yo creo que eso también lo deben entender ellos. Estados Unidos está en franca crisis, un endeudamiento tremendo, una crisis arancelaria
que puede provocar a raíz de esta subida de aranceles, pero también tiene peligros, Estados Unidos tiene peligros a nivel global muy grandes. El crecimiento económico de China es exorbitante, o sea, gigantesco. Y la consolidación del Estado ruso finalmente ya casi que de facto está ganando la guerra en Ucrania. Las demandas internacionales de la comunidad internacional para que se quite, para que se pare la masacre en Gaza, para que se quiten los bloqueos a Cuba, para que se deje del intervencionismo. O sea, son problemas globales que yo creo que Trump está viendo perfectamente. Y entonces que esta agenda que finalmente, porque Trump lo que se alega o lo que dice, le ganamos a México y está haciendo lo que nosotros queremos. Mandó a 10,000 efectivos a la frontera sur y doblegó las manos. Les vamos a dar un mes para que comprueben lo que estamos haciendo. O sea, es la medida propagandística que él intenta crear, ¿no? Oye, te envío migrantes atados del estómago, de las manos y de los pies para que se vea exactamente que son unos criminales. O sea, es el modo de propaganda. Y esto como un medio de presión. Y dice Petro, bueno, no me los mandes así, mira, ahí te envío mi avión presidencial, desespósalos, mándalos normal, ¿no? Yo los acepto. ¿Y cuál es la respuesta de Trump? Ganamos la partida, aceptaron a los migrantes, o sea, no importa cómo, pero los aceptaron y están haciendo lo que nosotros decimos. Entonces, que sea esto otra medida de propaganda para decir, ya ven, lo que nosotros mandamos es suficientemente fuerte como para consolidar el poder que tenemos, Claro, para que de claro. este escaloncito brinquen a un siguiente. Tal vez bastante más rudo, ¿no? No Claro, quisiera pero Joel, bueno, en ese caso me especular. estarías, digamos, en cierto modo me estarías tranquilizando de decir, bueno, aunque sea un plan perverso, pero tienen un plan. Si alguien tiene un plan, pues está bien, es como cuando en la calle una persona de mala fe te acerca a su automóvil para asustarte, pero si lo hace con inteligencia no va a haber choque. El problema es cuando un idiota sin darse cuenta se arrima y entonces te golpea tu coche y se golpea el suyo y a lo mejor hasta puede producir un accidente fatal. Entonces, el tonto es mucho peor que el que lo hace con intención. Esa perversidad quizás sea criticable, pero tiene un objetivo y entonces estaría claro. Y llegamos, mira, Adolfo Galindo dice, la economía mundial está completamente decadente. El buscar otras alternativas económicas sería lo mejor, comunidades alternativas. Y bueno, pues en de alguna manera lo que dice Adolfo tiene razón, pero aquí es donde me gustaría entrar muy rápidamente al comentario que nos hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de su plática que tuvo con Donald Trump y sin concesiones gratuitas, sin quererse bañar en una gloria que no existe, sino lo más realista posible, no caer en ese vicio que nos acabas de describir, Joel, de quererse autoengañar y de decir, sí, como los boxeadores baratos, esos que dicen, le estaba yo pegando al otro, lo tenía a punto de ganarle, pero me pararon la pelea. No, pues es que te estaban golpeando y te estaban destrozando. Entonces, esto es una cosa muy clara, no hacer una autodefensa de manera engañosa, sino con mucha realidad. Y nos platicaba la doctora Sheinbaum que en la mañana habló con Trump y comenzó a decirle, en primer lugar, pues no acepto las calumnias porque si ustedes acusan de que el gobierno mexicano está en combinación o en connivencia o está trabajando a favor del narcotráfico, pues es una calumnia. Y que una persona como una presidenta como Claudia Sheinbaum haya tenido la capacidad, el valor y el respaldo documental para decirle, me estás calumniando, pues es algo extraordinario, porque si hubiera algo de razón, inmediatamente Trump le hubiera dicho, aquí están los documentos y te demuestro que ustedes están trabajando en favor de la delincuencia, pero no, le dijo, es una calumnia. Y luego le dijo, si alguien está colaborando con los malos, con los grupos delincuenciales, son ustedes, porque sus Fuerzas Armadas, por medio de las tiendas de las que hablabas, Joel, esos miles de establecimientos, le están vendiendo armas de alto poder que son
exclusivas del ejército norteamericano, inclusive lanzamisiles, lanzagranadas, se los están vendiendo a los cárteles de la droga. Entonces, si alguien está en combinación con ellos, son ustedes los norteamericanos. Y luego le talló en la cara decirle, si ustedes quisieran hacer algo, pues detengan a sus cárteles de distribución de drogas, porque aquí me parece totalmente claro. Sí, Vamos a sí. ponernos en el plan más positivo hacia Donald Trump. Vamos a pensar que los cárteles mexicanos llegan con la droga hasta la puerta de Estados Unidos, hasta la frontera, y la meten. ¿Qué la dejan ahí en la orilla del río y ahí se queda? No, hay otros grupos de gentes norteamericanas que reciben esa droga, la distribuyen, la venden y lavan el dinero. Entonces, esos cuerpos delincuenciales no están atendidos, no son conocidos por las Sí, policías efectivamente. norteamericanas, por el ejército, eso. Entonces, la presidenta se lo talló en la cara y le dijo, ustedes no están haciendo nada. Por otro lado, sus jóvenes que están muriendo por el consumo de fentanilo, pues ustedes los están dejando morir solos. No les dan un seguimiento como lo hacemos en México, de darles campañas de apoyo, de dinero para que estudien, de darles otras opciones para que El no ataque a estén las causas. pensando en la droga. Eso no lo están haciendo. Todo eso que les dijo la presidenta no tuvo respuesta a Trump, tuvo que aguantar. Y luego le dijo, todo esto no se resuelve con subir los aranceles. Necesitamos poner un grupo de personas capaces, un grupo de alto nivel norteamericano con un grupo de alto nivel mexicano y que lo platiquen. Y fue otra lección extraordinaria de estadista de la presidenta. No dijo, nos sentamos tú y yo y nos echamos un volado. Esto es de bravucones de pulquería. No, dijo, tenemos grupos, tenemos equipos de gentes muy Sí. preparadas en lo comercial, en lo policial, en lo militar, que pueden darnos soluciones. Entonces pongámoslos a trabajar en lugar de estarnos peleando y aplicando medidas draconianas que no son solución. Y se lo sostuvo, no son solución. Entonces, fíjate, hasta se dio el lujo, la presidenta Sheinbaum, se dio el lujo de bromearse, porque le dijo, bueno, ¿qué plazo quieres? Y ella le contestó así con un plan, un dejo de Todo. broma, pues para siempre. Y pues imagínate tener los elementos, todas las cartas en la mano, los hilos en la mano, como para poder tomar la plática y hasta reírse de él, ¿no? Lo tomaron a broma y todo y dijo, bueno, pues un mes. Realmente esto no es un fracaso de la política mexicana, aunque algunos comentaristas de la televisión azteca o de ellos lo quieran ver así, realmente fue un absoluto y rotundo éxito de la política de Estado que ha tenido el gobierno mexicano. Yo lo veo así. Y decía Adolfo, cambiar el sistema, pues Adolfo, tenemos desde 2018 para acá, se dio vuelta por completo de 180 grados al sistema económico, se abolió el sistema neoliberal en el gobierno mexicano, se está tratando de combatir la impunidad y las malas prácticas económicas de los políticos y se está tratando de manejar con más honestidad. A lo mejor no se ha logrado al 100% erradicar la corrupción, pero se está avanzando en ese sentido. Entonces, Sí. el cambiar el sistema económico, Joel y querido Adolfo, pues yo creo que tenemos de 2018 para acá demostrando que da resultados, que el dar el dinero, los apoyos, las ayudas a la base económicamente necesitada es mucho mejor que seguir engordándoles el bolsillo a los súper ricos, como está ocurriendo con Elon Musk. Y tú decías, este capital especulativo, Joel, que a mí me parece interesantísima esa Ok. opinión que nos das, no es un capital real, no es una riqueza real. ¿Cómo es posible que yo tengo 300.000 millones de dólares hoy y por ejemplo, por una declaración del presidente, mañana tengo el doble? ¿Cómo? Eso es un milagro, no puede ser. O por una declaración equivocada, mañana tengo la mitad. Tampoco es posible. Esto es un capital especulativo que es mentiroso. Entonces, todo Sí. esto, Joel, para que no se nos vaya el tiempo, ¿cómo ves esta reacción de la presidenta Sheinbaum? ¿Qué representó un fracaso de México o verdaderamente un tropezón terrible de la política norteamericana? No, yo creo que precisamente en el hecho y quiero hacer una nota. Le pregunta a la doctora Claudia Sheinbaum, oiga, y se siguió portando igual de fanfarrón
o de sarcástico o de etcétera durante la llamada. Y Claudia dijo algo muy interesante. No voy a entrar en ninguna provocación para descalificar al presidente Donald Trump, diciéndole, calificándolo de alguna manera, puesto que ha sido electo por su pueblo. Entonces, en esa tesitura yo lo voy a respetar y voy a respetar la figura presidencial y como tú a tú vamos a poder negociar y platicar de frente. Esa esa respuesta de precisamente no entrar en el juego que quisieran que muchos entrara, en tildarlo de payaso, tildarlo de ignorante, tildarlo de muchas otras cosas, y respetar, porque respeta su dignidad como presidenta, respetar su dignidad como presidenta. No me voy a rebajar a estar llamando de esta manera a la gente. Yo creo que fue el reflejo de la llamada que se hizo, de la Claro. negociación que se tuvo. Entonces, Una mujer seria, una jefe de un ejecutivo de un país serio, ¿no? exactamente. Y entonces manejarte en esa seriedad, dice, pues será muy payaso lo que sea, no voy a comentar ni a calificarlo de ninguna manera y vamos a hablar como se debe. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, poner en la mesa que la responsabilidad de los problemas que tenemos son compartidas. Las responsabilidades a los problemas son compartidas. Si yo aquí no genero condiciones laborales, que generaron una crisis migratoria en tu país, yo hoy en día hay comprobaciones necesarias y absolutas de que estamos generando mejores condiciones para nuestros trabajadores, y que no estén emigrando a Estados Unidos. Y yo creo que si Trump no ve también que ese cambio de modelo económico para nuestros trabajadores y que nos permita no lanzar tanta mano de obra a Estados Unidos, yo creo que tiene que verlo, o lo tiene que ver. Y también es una responsabilidad compartida. Y ahí tenemos que trabajar. Y eso, de precisamente decir, no nos vamos a poner a pelear tú y yo. No es en un tiro se resuelve todo. No, tenemos gente capaz. Y yo creo que esa es una salida muy importante, porque le da una salida digna. Mi abuela decía, a tu enemigo no lo humilles, dale siempre una salida digna, que en su derrota, en lo que sea, dale siempre una salida digna. Y yo creo que la salida digna de vamos a compartir la responsabilidad de los problemas y poner a nuestros equipos de trabajo, lo coloca, o sea, le dice, jálate y vuélvete un estadista, jálate acá arriba y siéntate con tu gente a dialogar y a pensar las cosas. Y yo Claro. creo que es algo que tal vez no se lo esperaba nadie en ese Claro, sentido, esa es la ¿no? diferencia y creo que aquí casi terminamos, Joel, nuestro tiempo que dedicamos a charlas entretenidas. No teníamos límite, Joel, porque pues afortunadamente con estos medios de comunicación somos dueños de nuestro tiempo, de manera que podríamos seguir platicando toda la noche, pero nos hemos Claro, puesto como un autolímite, decir, le dejamos una hora a charlas entretenidas. Y quería terminar con esto. En nuestro banner de presentación con el que anunciamos nuestra charla, precisamente ponía un rostro de la presidenta cuando está mostrándole, mira, tu propio departamento de Estado está reconociendo tal y tal y tal. Tu propio gobierno es el que reconoce que un 74% de las drogas, de las armas que entran a nuestro país son del ejército norteamericano. Entonces, con documentos le está demostrando. Y el otro con su cara de barbaján, creo que esto nos ilustra muy bien nuestro banner en el que hablamos del la guerra de aranceles, porque así se ha determinado o se ha denominado en los medios de comunicación, una guerra de aranceles. Es efectivamente una guerra porque Canadá ya dijo, yo también te voy a poner aranceles, y ahora hasta Ecuador ya nos amenazó con que nos va a subir el 27% sus aranceles. Imagínate a qué nivel de locura están llegando. Pero en fin, sí. la lucha entre México y Estados Unidos. Dicen, un barbaján, yo diría por eso estábamos hablando de que es un bravucón, como el bravucón de barrio, ¿no? Que llega Sí. así con prepotente y con gritos y patadas y golpeando el mostrador y diciendo, ya llegó aquí el que va a poner orden, ¿no? Y enfrente se encontró pues con una presidente del Ejecutivo mexicano razonable, culta, con preparación, con un gran nivel político, a nivel de estadista, ¿no? Y diciéndole efectivamente, mira, decía Juan José Dávalos, nos estaba comentando ahorita, entre comillas, que la respuesta fue para siempre. Para Sí, cuando le siempre. dijo, pues un plazo, ¿no? Vamos, Sí, no sí. seas draconiano, no lo hagas hoy.
vamos a platicarlo, vamos a darnos un tiempo, como siempre se hace en una negociación, Joel. Y entonces, pues mordió el anzuelo Trump, pero además fue la salida a la que tú te referías, que mencionabas a tu abuela, en el sentido de decir, no acorrales al enemigo derrotado, dale una oportunidad para que no te salte al cuello, ¿no? Y entonces le dijo, ok, posponlo. Entonces, Trump con eso no tuvo la necesidad de decir, pues me eché para atrás y ya no les voy a poner los aranceles, sino les doy otro plazo. Ese fue Sí, muy inteligente del gobierno mexicano, darle esa posibilidad de recular sin que se sienta humillado, ¿no? Muy bueno. sí. Y por el Ahora, otro Rafa, lado, sí, el hecho de perdón, decirle, perdón. espérate, esto no es de bravucones, no los vamos a arreglar a cachetadas tú y yo. No, vamos a poner gente muy capaz y hay gente capaz en Seguro, México que le ha seguro. ido demostrando que no es nada más de decir, ya no compres, ¿no? O te voy a subir los impuestos para que tu mercancía no entre a mi país. No, hay cadenas de producción y cadenas económicas tan complejas, Joel, en el mundo de 2025, que ya nada se puede poner así de fácil. Por ejemplo, cuando nuestros amigos con muy buena intención, pero con poca capacidad de análisis, dicen, pues vamos a dejar de tomar café en Walmart o en Starbucks. Pues sí, qué bueno que lo hagan, pero esa no es la solución. Y mencionábamos hace unas horas, Joel, que por ejemplo las plataformas de comunicación, estas plataformas de Windows, son costosísimas, las licencias son costosísimas. No he tenido la respuesta, pero no sé cuánto paga el gobierno de México por utilizar todas las plataformas Sí, de Windows, ¿no? Sí, de Windows, sí, bueno, de Microsoft. de Microsoft, cuando hay otras plataformas que quizá no se han podido desarrollar tanto, pero hay plataformas abiertas y gratuitas como Linux. Entonces, se podría atacar, no dejar de tomar café en Starbucks o dejar de tomar Coca-Cola, que después de todo, Coca-Cola en México le da empleo a muchos miles de Sí. mexicanos. Entonces, si cerráramos Coca-Cola, imagínate también cuántos mexicanos se quedarían sin empleo. Los choferes, los repartidores, los que embotellan, todos son mexicanos. Entonces, no es tan simplista la solución, pero sí hay otras soluciones mucho más complejas, como decirle a Trump, darle a entender, hacerlo entender que una fábrica de automóviles de marca norteamericana que tiene ya muchos años produciendo sus automóviles en México y que los devuelve con un valor agregado a Estados Unidos, no los puedes desmontar en 4 años, Joel. No, no. Llevan 30 o 40 Incluso, años desarmándolos. incluso Marcelo Ebrard hacía ese comentario. Yo le preguntaba a los dueños de las armadoras en México y decía, Ford en particular, no recuerdo si Ford, pero le decía, la empresa, la mejor empresa, la más productiva, la que mejores ganancias me da de todo el mundo, está en Cuautitlán Izcalli. Y Y la la segunda en segunda Sonora. empresa está en Hermosillo, exactamente. Entonces, tan compleja es esa descentralización de la manufactura estadounidense en México y en el mundo que fue. Pero Rafa, no sé si me permitas cerrar, estamos 3 minutos pasaditos de la hora, creo que, ¿no? Pero me gustaría cerrar. Yo sé de un comunicado que se está elaborando en nuestra gran logia y en las grandes logias y potencias masónicas que estamos enterándonos, intentando entender la situación de la postura mexicana. Y a mí me gustaría invitar que se sumen al esfuerzo de, de de tomar una postura crítica más fundamental y de apoyo real y constante a nuestro sistema estatal representado por la presidenta Claudia Sheinbaum y que nos sumemos a este esfuerzo de constatar nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestro esfuerzo como masones o no masones para respaldar estas respuestas que se tienen ante esta crisis política, económica que se está presentando ante nuestros ojos, ¿no? Entonces es una muy buena oportunidad para decir, sí, yo me sumo a estos esfuerzos y respaldo las decisiones que tomemos en conjunto, ¿no? Sin olvidar siempre que estamos dispuestos a señalar aquello que no sea o que sea señalable, ¿no? Señalar y poner el dedo en la cara enfrente con todo lo que nosotros podemos entender, estudiar
apegados a la razón para señalar todo error o toda omisión que se tenga que hacer en cualquiera de los niveles de gobierno en México. Entonces, a mí me gustaría mucho pues, invitarlos a que se sumen a esta petición que vamos a hacer de todas las potencias masónicas, independientemente de ritos, grados y condecoraciones, como le llamamos, e incluso personas que no sean masonas y se sumen a este esfuerzo que tenemos este, que hacernos sentir, que hacer notar la voz de los masones en la Ciudad de México y en el país. Tienes toda la razón, Joel, y te agradezco mucho que lo hayas mencionado. Esta declaración de respaldo que la masonería le da a nuestro presidente es fundamental. Nuestra nación fue creada, fue construida, fue diseñada en las logias masónicas en el siglo XIX. Durante todo el siglo XX, las guerras, todo esto tuvo la intervención intelectual ideológica de los masones. Y en lo que va del 25, el compromiso es, como tú bien dices, debemos de ser unos ciudadanos ejemplares en nuestro país y señalar las fallas que a nuestro juicio se están produciendo, pero también no debemos de ser mezquinos y no debemos escatimar el apoyo y las buenas opiniones cuando las cosas se hacen bien. Y en este caso las cosas, la actitud, las medidas políticas y de estadista que ha tomado la presidencia de la República son dignas de alabanza y de encomio, pues hombre, no hay que ser mentirosos, no hay que ser mezquinos y decir voy a regatear un apoyo, ¿no? Al contrario, yo creo que en este momento nuestro gobierno requiere el apoyo de todos los mexicanos y decirle, estoy contigo en todas estas situaciones que estás haciendo bien, así como hemos señalado y hemos salido a la calle a gritar y a manifestarnos cuando consideramos que las cosas estaban mal, como la privatización de nuestras energías y la privatización de la educación, de la salud, todo eso que lo combatíamos, pues ahora que vamos en un buen camino, pues hay que tener la La honestidad interesa. intelectual suficiente como para decirle, lo estás haciendo bien y estoy apoyando contigo. Qué bueno. Y entonces, Joel, amplíame un poquito así, rapidísimo. Se le va a entregar a la presidencia de la República un pliego en el que se le manifieste Exactamente, la solidaridad de la institución masónica, de los masones mexicanos, con exactamente, su buena política. Y exactamente. al mismo tiempo que note que si algo se desvía de los principios que la institución tiene como fundamentales, pues también se les señalará. Claro, claro. El documento es inminentemente de los masones que quieran firmarlo, que quieran agregar su nombre y lo vamos a poner a publicar para que puedan los masones decir, suscribe, me suscribo, pongamos mi nombre y entregarlo en mano a la presidenta Sheinbaum para hacer notar la voz de la masonería y de las potencias masónicas, independientemente de los ritos a los que pertenezcamos. Joel, querido, te agradezco mucho, amigos internautas, les agradezco mucho su presencia. Ojalá que les haya parecido aceptable este esfuerzo que hacemos un servidor con el apoyo invaluable de Joel Gutiérrez Flores.